Hola, este vídeo tutorial sirve para manejar la hoja de cálculo de las recaudaciones diarias de un taxi y está hecha para calcular las horas de trabajo, la cantidad que se percibe por ellas, las horas extraordinarias y las horas nocturnas y su valor, y el total del valor de los complementos incluyendo los días festivos trabajados, así como los totales de cada concepto y el total de la suma de ellos. Esta hoja de cálculo se maneja insertando los valores principales de un ticket de totalizadores de un taxímetro: parcial on, parcial servicios, parcial carreras y parcial kilómetros, además de las horas de trabajo ordinarias que están reflejadas en el contrato de trabajo y las horas nocturnas que se descuentan de las horas realizadas en la jornada de trabajo. En primer lugar, observemos los parámetros que definen la hoja de cálculo. De izquierda a derecha, en primer lugar tenemos el día de la semana. Aquí se inserta el primer día del mes, sea sábado, domingo, lunes o lo que sea. En la siguiente casilla tenemos la fecha. Es el día del mes que corresponde con el día de la semana. En primer lugar se pone el día 1 del mes que sea y del año que sea. En horas de inicio es la hora que se inicia la jornada y en la hora de finalización es la hora a la que finaliza la jornada. En los minutos trabajados se refleja los minutos que hemos trabajado, que corresponde con los minutos parcial tiempo on del totalizadores del taxímetro. Las horas trabajadas es el cálculo que se hace en horas de los minutos que hemos reflejado en minutos trabajados. Esto lo hace la hoja de cálculo. El siguiente número de servicios son los números de servicios que hemos realizado en ese día. Las carreras se corresponden con el parcial carreras del ticket de totalizadores del taxímetro. Los suplementos sabemos todo lo que es y el total es el cálculo de estos tres últimos parámetros: número de servicios, carreras, suplemento total. Esto coincide con el total parcial del ticket de taxímetros. Aquí insertamos el carburante en las casillas K y se descuenta del total del total parcial de la hoja. Y el resultado es el salario que hemos cobrado, que se refleja en esta casilla que pone cobrado. Los kilómetros recorridos los insertamos aquí, en la siguiente. En la siguiente se insertan las horas ordinarias, que son las horas que vienen en el contrato de trabajo, pero si no resulta correcto, podemos insertar las horas trabajadas que han resultado del cálculo de los minutos trabajados. En los minutos horas extras se calcula los minutos de las horas ordinarias que hemos hecho. En las horas extra es el cálculo de las horas extras restando a las horas realizadas, a las horas trabajadas, las horas ordinarias, con lo cual tenemos las horas extras. Las horas nocturnas son las horas que que hemos realizado a partir de las 22:00 hasta las 06:00. Se calculan pues a partir de la hora de las 22 y hasta la hora de finalización del trabajo, las horas que hayamos realizado en ese lapsus de tiempo, pues se insertan aquí. Las horas, los minutos realizados de esas horas se reflejan aquí. Estas casillas, que parece que no sirven para nada, a priori no nos dan ningún dato concreto que nos pueda servir, son casillas que se realizan para luego hacer cálculos, para que la hoja haga esos otros cálculos. Entonces, esas hojas que vienen con estos ceros no se pueden eliminar. Se tienen que dejar ahí para que la hoja haga sus cálculos. En la siguiente insertamos el plus de festividad. Aquí viene reflejado el concepto del valor del plus de festividad. En este caso son 24,48, aunque vienen un poquito
anticuados. Cuando se actualicen, pues los pones actualizados y ya está aquí. En las horas, en el líquido horas extras, se calcula las horas extras realizadas con el valor de las horas extras realizadas. Y esta casilla, si las horas extras se actualizan, pues las debemos cambiar. Ponemos el valor actualizado y la hoja de cálculo realizará el valor del líquido de las horas extras basándose en este cálculo, en este valor. Y a siguiente, la última casilla es el total de complementos. El total de complementos que reflejamos la suma de las horas extra más el porcentaje de las horas nocturnas, que viene aquí también reflejado. Vemos aquí que es el 25.00%. Y los festivos. Y bueno, esto ya es más o menos los conceptos que tenemos que conocer y para saber qué tenemos que incluir y qué es lo que nos calcula. A continuación vamos a decir que tenemos aquí en la parte inferior una serie de casillas que reflejan los totales de la suma de los conceptos. Por ejemplo, en esta los minutos trabajados. A continuación se calcula aquí las horas y los totales, el total de las horas trabajadas en el mes, los números de servicios que realizamos, la cantidad de servicios que realizamos, el total de carreras, que es la recaudación parcial que hacemos en el mes, la suma de los suplementos y el total parcial de la recaudación del mes. Aquí sumamos todo lo que hemos gastado de carburante y aquí lo que hemos cobrado. En esta casilla de aquí abajo, la J36, se refleja el porcentaje que estamos cobrando de la recaudación del mes. Ojo, sin los suplementos. Suplementos se suman aparte. ¿Vale? Aquí tenemos el total del carburante y aquí tenemos el total de lo cobrado. Pero abajo tenemos el total de lo cobrado sin restarle el carburante. Entonces, esto indica aquí el porcentaje de recaudación. Este es el porcentaje de recaudación sin descuentos. Luego tenemos aquí el total de los kilómetros que hemos realizado, el total de horas ordinarias. Tiene que coincidir con el total de horas ordinarias que se pueden realizar en un mes, que suelen ser 163, 164. El total de los minutos, el total de horas extras, el total de horas nocturnas. Este le vamos a saltar porque no tiene mucho que ver con todo esto, simplemente es una casilla de cálculo de otras cosas. Y aquí el total de plus de festividades. Aquí tenemos el total de lo que se ha hecho en dinero de las horas nocturnas, el líquido de las horas total de las horas extras, es decir, lo que hemos cobrado al mes o lo que deberíamos cobrar al mes de las horas extras, y el total de los complementos, que es el total que ya hemos dicho de horas nocturnas, festivos y liquidación de las extras. Bueno, vamos a empezar a manejar la hoja de cálculo para ver cómo procedemos a insertar los valores que debemos incluir en esta hoja de cálculo. Aquí hemos dicho que era el día, por lo tanto, insertamos en la primera casilla el primer día del mes. Si el mes empieza en sábado, pues ponemos sábado. A continuación, movemos el cursor hacia otra casilla y pinchamos en esa casilla. Vemos que sale un cuadrado negro con un cuadradito en una esquina. Volvemos otra vez a la casilla del día primero del mes. Y apuntando a este cuadradito negro encima de él, vemos que sale una cruz. En la cruz nos está indicando que estamos actuando sobre el cuadradito. Si pinzamos en el botón izquierdo
del ratón, vemos que la crucecita se queda sobre el cuadradito y giramos y arrastramos la casilla hacia abajo. Vemos que sale un sumatorio de todas las casillas y llegamos hasta la última casilla del último día del mes y soltamos el botón del ratón, botón izquierdo del ratón. Y vemos que ha calculado todos los días, uno a continuación del otro, que vienen en el mes. Este es el último día del mes o el primer día del mes que viene, del mes siguiente. Entonces, ya tenemos todos los días de todas las semanas de todo el mes. A continuación ponemos la fecha. El primero tiene que ser el día 1. Ponemos 01 barra 08 barra 2020. Ahora, a continuación, volvemos a hacer la misma operación. Salimos de ese cuadrado. Vemos otra vez la marcación negra sobre el cuadrado siguiente y volvemos otra vez al mismo cuadrado. Volvemos a hacer la misma operación con el puntero sobre el cuadradito pequeño de la derecha abajo y pinzamos el botón izquierdo del ratón. Arrastramos otra vez nuevamente el sumatorio hacia abajo hasta llegar hasta la última casilla y soltamos el botón izquierdo del ratón, con lo cual se nos han calculado todos los días del mes hasta, en este caso, día 31, hasta el día 31, porque este mes, el mes de agosto del 2020, tenía 31 días, como casi todos los meses de agosto. Bueno, como casi todos, no, como todos los meses de agosto. En las horas de inicio, insertamos la hora de inicio que hemos empezado la jornada. Digamos que, por ejemplo, hemos empezado a las 12:30, que es un sábado. Salimos tarde porque el sábado tenemos que trabajar por la noche o aprovechar las horas más nocturnas. Y pasamos a la siguiente casilla. Ya vemos, uy, le hemos hecho mal, perdona. En la casilla de inicio ponemos 12, pero tenemos que apretar pausa y 2 puntos para que se calculen, o sea, se reflejen en como horas. A la siguiente ponemos, por ejemplo, 12:20 y al pasar a la siguiente, a horas finales, pues ya sí se refleja, como veis ahora, que sirva este fallo mío para ver cómo se refleja verdaderamente las horas. Estos parámetros son orientativos, no calculan nada en la hoja, pero nos orientan a las horas que hemos empezado y a la hora que hemos salido. Las horas de descanso intermedia no se reflejan porque sería demasiado complicado reflejar todas esas horas, pero no importa porque los minutos trabajados son lo que verdaderamente nos va a decir las horas que hemos trabajado. Volvemos a poner la hora de finalización y, por ejemplo, digamos que hemos salido con nuestras horitas de descanso de comidas y de siesta, lo que sea, pues hemos salido a las 01, 2 puntos, 30, por ejemplo. Ahora pasamos a minutos trabajados y se nos refleja ya la hora correctamente en la hora final. Ahora miramos en el ticket de totalizadores y vemos que hay abajo del todo del ticket un concepto que pone minutos OM. En los minutos OM veremos que viene los minutos trabajados. Veréis una cifra pues entre 500, 300, 400, 500, 600 o 700, dependiendo de la cantidad de horas que habéis hecho. Ponemos esa cantidad, por ejemplo, vamos a poner una cantidad superior a 8 horas, que serían unos 560 minutos,
Y ahora pinzamos en horas trabajadas y vemos que se han incrustado las horas trabajo automáticamente. En este caso han sido 9,33. En el número de servicios, pues poner los números de servicios realizados, pues bueno, en 9 horas pues se pueden hacer 21 servicios, vamos a poner. Aquí ponemos las carreras, ¿no? En 21 servicios, pues en 9 horas y pico, pues hemos hecho 230 con 60 de carreras. Aquí ponemos los suplementos, por ejemplo, si hemos hecho antiguamente se ponían los suplementos del aeropuerto, vamos a indicar con un suplemento antiguo que no se lleva, pero para que se vea cómo se calculan los suplementos. Se pone el 5,50 de suplemento de aeropuerto y se pinza en totales. Veremos que el total se suma los complementos. Aquí ponemos el carburante que hemos echado al coche ese día, a la hora que sea, no importa, para que al final se acabe sumando y restando de lo que hemos ganado y de lo que hemos gastado de carburante al mes. Por ejemplo, si hemos gastado 23,50 de... Perdón, 23,50 más o menos, que es lo que se suele gastar de carburante, hemos echado, pues, tendremos un ticket que de la gasolinera, cogerlo para poder llevar los cálculos, aunque no os lo obliguen, pero es conveniente tenerlo para calcular bien lo que nos estamos gastando. Entonces, si pasamos a lo cobrado, vemos que de aquí ya se descuentan los 23,50 del carburante. Si vemos aquí abajo, aquí tenemos el total, en este caso, como nada más que tenemos uno, nos refleja lo que hemos ya puesto, 97,30 y 23,5 de carburante, ya descontados aquí. Pero aquí abajo pone 118. 97,3 más 23,5 son 118. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es la suma, o sea, el porcentaje que te llevas, pero sin los descuentos del carburante. Si no te descuenta el carburante y tienes otro porcentaje diferente, aquí cambias, en este caso estamos en el 0,5, que es el 0,50, o sea, la mitad. Si es el 45 ponemos 0,45 y si es el 35 ponemos 0,35. Y esto ya, en cuanto incluyamos aquí el porcentaje, la hoja de cálculos ya calcula automáticamente todos los demás parámetros. En kilómetros, pues ponemos los kilómetros que hemos hecho. Esto más que nada es para saber los kilómetros que estamos haciendo y compararlos con el carburante que tenemos, que hemos gastado y lo que estamos ganando. O sea, para saber más o menos qué esfuerzo estamos realizando en ganar una determinada cantidad de dinero. Pongamos que hemos hecho 230 kilómetros. Más o menos nos sale a un pavo por kilómetro. Bueno, ponle 230,50, ¿vale? Nos sale a un pavo por kilómetro. Es una buena media. Las horas ordinarias. Aquí debemos de poner las horas ordinarias que nos vienen en nuestro contrato de trabajo. Si tenemos un contrato a tiempo parcial, pues las horas que hayamos contratado a tiempo parcial, normalmente son 4, o si está a tiempo completo, las 8 horas. También podemos poner las horas que nos reflejan aquí en caso de que sean menores de 8 horas. Pero lo más normal es que tengamos que hacer 8 horas al día en horas ordinarias. Por lo tanto, ponemos 8. Si pasamos a la siguiente casilla, ya se calcula en las horas ordinarias los minutos que se hacen con 8 horas, que son 480, y las horas extras que se han realizado, o sea, las horas de más que se han realizado de las horas ordinarias, o sea, horas extras. Esto ya lo calcula, estos dos parámetros ya lo calcula la hoja. En horas nocturnas, lo que debemos hacer es restar de la jornada de trabajo las horas que hemos realizado a partir de las 22
o entre las 22:00 y las 06:00 de la mañana. En este caso hemos trabajado hasta la 1:30. Algunos me diréis que esto es poco para un sábado, porque normalmente te tiras hasta las tantas, pero bueno, eso para hacer cálculos medianamente nos sirve. Si tenemos en cuenta que las horas nocturnas se calculan a partir de las 22:00, aquí tendremos 3 horas y media de horas nocturnas. Pues aquí reflejamos las 3 horas y media, 3.50, 3 horas y media de las horas realizadas. ¿Por qué se pone 50? Porque este cálculo tiene que hacerlo en el sistema métrico decimal, pero no en segundos. El cálculo lo hace la hoja contando que son 100 minutos. Y eso no es real. Por eso ponemos 3,5 y ahí sí ya sale realmente las horas que has trabajado. Son 3 horas minutos, te ponen los minutos. Esta de aquí pasa lo mismo que con los minutos ordinarios. Esto sirve para calcular realmente los valores de las horas nocturnas. ¿Por qué se pone esto? Porque como en las horas nocturnas no podemos poner los valores verdaderos de las horas, pues tenemos que calcularlo en minutos, que es exactamente como te tiene que salir el valor de el dinero que vale esas horas. Entonces no tenéis que eliminar estas columnas, porque esas columnas son para cálculo. A nosotros no nos dicen nada, pero a la hoja les dice lo que tiene que calcular. Entonces, esas hojas no las tenemos en cuenta. De la plantilla no las eliminamos al calcularlo, pero luego podemos eliminarlas a la hora de imprimir. Por ejemplo, si queremos tener más espacio para imprimir menos valores, pues las podemos eliminar. Pero, ojo, si las elimináis, los valores se van a alterar, no va a calcular bien la hoja. Así que no podéis eliminarlas si no hacéis una foto o sea, una captura de pantalla y imprimís esa captura de pantalla. Bueno, una vez dicho esto, ya tenemos aquí la siguiente casilla, los plus de festividad. Esto, pues aquí abajo tenemos el valor de concepto del plus de festividad. Estos valores están, como hemos dicho, anticuados, los podéis actualizar, pero bueno, para ver cómo se calcula, pues los he puesto ahí. Si el sábado es festivo, sabes que se pasa al lunes o a otro día de la semana y tendríamos que poner el festivo en ese día, porque el coche puede que trabaje o puede que no, dependiendo de la terminación de la licencia. Aquí ya tenemos calculados en horas nocturnas el porcentaje. Ese porcentaje es lo que viene aquí en minutos horas nocturnas. Debería haberlo puesto aquí, pero bueno, más o menos tampoco viene más o menos en la misma hora. Es el concepto de lo que vale la hora nocturna. Aquí viene reflejado el valor real de lo que estamos calculando en minutos, calcula en los minutos. Aquí tenemos calculado los minutos que hemos hecho, el porcentaje de los minutos, y lo calcula en euros. El líquido de las horas extra ya está calculado aquí desde anteriormente. Son las horas extras multiplicadas por este valor que viene aquí abajo, que es el concepto de las horas extras. Este viene un poco atrasado, pero nos sirve perfectamente. Hay que tener en cuenta que el valor de las horas extras es muy subjetivo, porque en el convenio viene un concepto de horas extras un poco abstracto. Yo he puesto 14,7, que es el doble de lo que vale la hora extraordinaria, que lo tenemos aquí.
¿Por qué he puesto esto? Bueno, pues porque en el convenio viene reflejado que la retribución de las horas extraordinarias se hará con 2 horas de descanso por cada hora realizada o su valor mm, en las horas normales. Entonces, si son 2 horas las que te tienen que dar, pues son 2 horas las que te tienes que cobrar. Por lo tanto, son 2 horas de las horas ordinarias, que la suma son 14,11. Bueno, es un poquito menos aquí parece, pero en realidad son 14,11 por los decimales. Y aquí tenemos el total, en la última columna, tenemos el total de los complementos. Aquí se suma los líquidos de las horas extras, la nocturnidad y el plus festividad. Bueno, ahora más o menos vamos a repasar un poco los totales. Ahora que tenemos aquí un valor, aquí, por ejemplo, pues veis que se suma el total de los minutos trabajados. Aquí la hora trabajada, el total de las horas trabajadas. Aquí los números de servicio, como habéis visto, pues las carreras. Aquí los suplementos. Aquí el total de todo. Insisto en que lo cobrado es la suma de estos dos conceptos menos la suma de estos dos conceptos, el porcentaje de este concepto, que son carreras, más la suma de este, más menos el carburante, que vemos aquí que es, estos son los totalizadores del total de los carburantes. Y aquí vemos el total de lo cobrado, como hemos dicho antes. Aquí vemos el total de los kilómetros, así sabemos los kilómetros que hemos realizado. Y aquí tiene que sumar, como hemos dicho ya, 163, 164. El total de las horas ordinarias al mes no pueden ser más de 164, porque estarías perdiendo horas extraordinarias. Entonces, no contabilizaríamos el total de las horas extraordinarias. Puedes perder una o dos o tres, las que queráis, pero no es correcto. Y entonces aquí tampoco sería correcto. Y a la suma anual de todos estos conceptos, pues tampoco sería correcto. Pero bueno, más o menos tampoco hace falta que sea estrictamente lo que tiene que reflejar. Más o menos para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto. Aquí, pues bueno, los valores totales de los que ya hemos hablado. Estos son los conceptos de los que ya también hemos hablado. Y aquí, pues se refleja la recaudación exclusivamente con el porcentaje, sin descuentos. Bueno, pues esto es todo, chicos. Espero que os venga bien esto, que no sea muy difícil utilizarla, que no sea, os sea muy difícil utilizarla y que pues os sea útil. Sin más, pues me despido de vosotros. Gracias. Hasta luego.